5 o 6 días de que se inauguraran los Juegos Olímpicos en Monterrey. Desde luego, todo este activismo estudiantil trajo consecuencias, sobre todo para José Luis Sierra, quien a un mes de titularse como ingeniero electricista fue expulsado del TEC de Monterrey, mientras que Ignacio Salas decide no regresar, no terminar su carrera y quedarse en la Ciudad de México trabajando en Acción Popular. Estos jóvenes se reencuentran precisamente en la Ibero, no aquí, sino en la otra sede antes de que se cayera, y junto a los otros dos personajes, Carlos Garza Falla, que pueden ver abajo, y Miguel Rico, el de lentes oscuros, que ahora es cineasta, y Carlos Garza Falla tiene un trabajo de educación popular bastante importante, inician un proyecto de inserción en Ciudad Nezahualcóyotl. Ellos decían que el problema del movimiento estudiantil había sido que los estudiantes pedían a la población que se sumara a la lucha estudiantil, cuando en realidad lo que debía pasar, en su perspectiva, era que el estudiante debía ir al pueblo e involucrarse en los procesos de lucha del pueblo, no al revés. Por eso se instalan en Ciudad Nezahualcóyotl y también, no de forma fortuita, tenían relación con un grupo de jesuitas y uno de ellos estaba trabajando con prostitutas que vivían en Ciudad Nezahualcóyotl y él les cuenta un poco la dinámica de este lugar que ellos no conocían. Venían de Monterrey, de clase media alta, no tenían ni idea de estas zonas, sabían que existían, pero no entendían muy bien cómo funcionaba en Nezahualcóyotl, que como pueden ver, pues está colinda con la Ciudad de México, y que en ese momento era considerado como un cinturón de miseria. Y no era cualquier cosa el momento en el que ellos se instalan. Había un problema de urbanización tremendo en esta zona, no había servicios urbanos, no había luz, no había agua. Apenas en 1969, unos meses antes de que los jóvenes se instalaran, comenzaron los proyectos de urbanización, de agua, de electricidad, vamos, que era un terreno realmente que vivían las personas en condiciones bastante precarias. Y además había un problema con la tenencia de la tierra. No quedaba muy claro quién era propietario de estos terrenos, a pesar de que los colonos ya estaban comprándolos. Desde el porfiriato esta zona se convirtió en un problema para la Ciudad de México, porque se levantaban tolvaneras tan grandes que llegaban a la Ciudad de México y empezaban a enfermar a los pobladores. Y después, durante el carrancismo, bueno, el periodo de Carranza, estos terrenos intentaron ser utilizados como tierra de cultivo, pero se trataba de los terrenos desecados de un lago salado, por lo tanto, pues ni un cactus crecía ahí, ¿no? Era totalmente árido. Y por algún motivo, en los años 30, los títulos de propiedad pasan al ejército mexicano. De ahí se disuelve un poco la propiedad y en los 50 fraccionadores españoles empiezan a vender estos terrenos, algunos con título, no sé cómo lo adquirieron, y ellos tampoco, y otros sin título. Y no solo eso, a veces había 3 propietarios de un solo lote. Entonces llegaban los campesinos, bueno, que además todo esto sucede en un momento en el que la Ciudad de México está literalmente vomitando a los migrantes campesinos que se trasladaban a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Entonces era una condición bastante particular, y bueno, no, porque en realidad pasó en muchas ciudades, en el que, bueno, las casas eran de autoconstrucción, como puede verse en esta imagen. Había, no sé si, es que no les estoy cambiando nada, perdón. Entonces yo acá de que… bueno, ahí era lo que estaba hablando hace un momento, donde quedaba, y como pueden ver en las imágenes, se trata de una zona bastante complicada. Estas son imágenes de cuando están haciendo el sistema de agua, no tenían agua potable. Como pueden ver, el sistema de electrificado era bastante precario, y estas son las casas de autoconstrucción del 69. Son terrenos que se construyen básicamente sobre la tierra, y no sé si alcanzan a ver, pero ahí hay un perro. Ese también era un problema importante en Ciudad Nezahualcóyotl, había muchísimos perros. Y no solo eso, cuando llovía, o sea, eran tierras áridas, pero cuando llovía se inundaba y todo se convertía en un lodazal. O sea, había esta especie de caminitos donde la gente podía salir, pero a veces sí tenía que meter hasta la rodilla el cuerpo para poder salir de Ciudad Nezahualcóyotl. Bueno,
Pues ellos llegan a instalarse precisamente en la colonia Aurora, que ahora se llama Benito Juárez, y así eran más o menos las condiciones en las que se instalan estos jóvenes. Pero bueno, ya estando ahí, ¿cómo generar la relación con los colonos? Esto era un problema, porque no se trataba de que ellos llegaran, finalmente eran 4 jóvenes que evidentemente se veían externos a las dinámicas de la población. Uno de ellos era altísimo, José Luis Sierra es un personaje altísimo, entonces claro que destacaban entre la población, y lo que hicieron fue generar primero actividades educativas para aproximarse a la población, sobre todo Carlos Garza Falla fue el que inicia estas dinámicas, pero también, bueno, finalmente 2 de ellos eran ingenieros, aunque no titulados, y tenían bastante noción de urbanismo. Entonces, uno de ellos, bueno, no, 2 de ellos, José Luis Sierra e Ignacio Salas, no sé si sepan, pero hay en esta zona un sector cuyos nombres son de canciones mexicanas. Fueron precisamente ellos los que dicen, bueno, están estas calles que ni siquiera tienen nombres, vamos a ponerle nombres de canciones como una lucha para que este lugar se vuelva bello, ¿no? Y así en medio de estas dinámicas está la calle Cucaracha, ellos estaban en la calle Cielito Lindo, el Gallo Colorado, el Caballo Bayo, bueno, así hay bastantes, un sector entero de Ciudad Nezahualcóyotl tiene nombres de canciones. Y poco se sabe, pero fueron ellos precisamente los que impulsaron esta iniciativa de primero rayar las calles y después ponerles nombres. También instalaron un sistema de comunicación, obviamente la imagen que está ahí no es la de la época, solo la puse para ejemplificar, pero se trataba de unas bocinas que estaban en algunos postes, por medio de las cuales se comunicaba la población, ¿no? Y en aquí tengo esto que están viendo ahí, es una parte de la entrevista a José Luis Sierra que dice que por medio de estas bocinas iba la gente al lugar donde donde podían mandar los mensajes, y decía, aquí el comité restaurador de la colonia Aurora quiere hacer llegar un recado a la familia de Sutano, de tal colonia, y así más o menos funcionaba, y en algún momento también se vuelve un método de resguardo de la población. La población sabía que si sonaba cierta canción era que había peligro y que había que actuar de cierta manera para sobrevivir, ¿no? Para hacer colectivos y luchar contra la represión que se dio bastante en esta zona. Y bueno, lo más importante quizá en el tema del urbanismo fue, y para esta ponencia, es su relación con el movimiento restaurador de colonos. Ellos hicieron contacto primero con Odón Madariaga, la fotografía que tienen a su, ¿qué será? ¿Derecha? Derecha, izquierda, no estoy segura, donde está solito. Es un movimiento que no es el primero. En Ciudad Nezahualcóyotl se dieron muchos movimientos populares antes del movimiento restaurador de colonos, pero resultaban ser efímeros, tenían un objetivo específico, lo lograban y estos colectivos desaparecían. Y otra cosa importante, y aquí quisiera hacer un paréntesis nada más como mencionarlo, que se ha asociado mucho al movimiento restaurador de colonos con estos personajes hombres, pero en realidad también hubo una serie de mujeres que tenían dentro de la organización comités de mujeres restauradoras, un tema que no se ha abordado y no se ha estudiado hasta el momento en la historiografía, por lo menos, que también sería muy interesante ver el papel de las mujeres en esta lucha por los espacios, ¿no? Que sobre todo se piensa al hombre, pero cómo era el papel de la mujer, creo que eso es una deuda de la historiografía, por lo menos. Bueno, pero lo más impactante de este movimiento es que, a diferencia de otros que eran pequeñitos, lograban su objetivo y desaparecían, el movimiento restaurador de colonos tiene una explosión en los años 70. Y mi hipótesis es, si le preguntan a los del movimiento restaurador, los pocos que quedan dirán que estoy loca, pero es que tiene que ver con la forma en la que los estudiantes se involucraron en este movimiento, porque ellos lograron llevar las bases del movimiento estudiantil, donde había comités de lucha y formas de lucha muy particulares, al movimiento popular. Y, por ejemplo, hicieron comités por zona, ¿no? Había un gran comité y luego cada manzana tenía su propio comité que iba haciendo labores de difusión y de volanteo en su colonia. Entonces iban jalando adeptos.
También organizaban marchas que salían de diferentes puntos de la ciudad de Ciudad Nezahualcóyotl y todos terminaban en lo que ahora es la Plaza de Unión de Fuerzas, que de hecho ellos le ponen el nombre, los estudiantes le ponen el nombre de Unión de Fuerzas, porque precisamente convergían ahí, era en ese momento un terreno donde convergían todas las marchas y se hacían pequeños mítines relámpago y luego desaparecían, ¿no? Por eso digo que era la misma estructura del movimiento estudiantil instaurada en el movimiento restaurador. También hicieron 58 barrios de invasión. Entonces, en la colonia Aurora había lotes, ellos dijeron vamos a dividirlos de manera lógica y vamos a dárselos a la gente, ¿no? Porque pues, nadie sabe quién son, vamos a hacer barrios de invasión. Y estos barrios seguían una lógica de Estado. O sea, por ejemplo, los de Durango, que conocían a los de Durango, pues estaban en una zona, los de Chiapas en otra, los de Sonora en otra, así. Y también entablaron los primeros diálogos con el gobierno, y esto tampoco es fortuito. Había una relación bastante natural entre los círculos en los que se movían los estudiantes y el gobernador, que en ese momento era Jan González. Entonces, de repente había represión, y era precisamente el grupo de estudiantes que le hablaba y le decía, oye, acaban de arrestar a tantos, ¿nos podrías ayudar a liberarlos? Claro que sí, ¿no? Entonces, pasaban un tiempo en la cárcel, pero luego salían y regresaban mientras que los otros cuidaban su terreno y que no fueran a ser desalojados. Esta es la Plaza de Unión de Fuerzas, no en el 69 ni en el 70, esto es después, se convierte en una plaza real ya construida. Y entre el 69, un poco antes de que iniciaran los estudiantes su relación con el movimiento, inicia una huelga de pagos que también es efímera y muy rápida. Pero en el 70 vuelve a haber una lucha de pagos, le dicen a la gente, no pagues, o sea, los fraccionadores te timaron, no hagas los pagos, vamos a hacer una huelga. Y esta es una de las pintas que se realiza en ese momento en Ciudad Nezahualcóyotl. Y bueno, me voy a apurar. Esto generó una serie de pugnas, ¿no?, entre fraccionadores y colonos. Por ejemplo, que muchos fraccionadores en realidad estaban muertos, pero los colonos les seguían pagando. También hubo un ataque mediático muy fuerte. Ahí está lo de los colonos muertos. Había un ataque mediático, sobre todo en periódicos locales, donde el movimiento restaurador era visto como aquellos que robaron los terrenos. Un seguimiento por parte de la DFS. Y bueno, en medio de todo esto se suma un grupo de jesuitas y un dominico a este trabajo con los estudiantes, mientras que los estudiantes se involucran en la marcha del 10 de octubre, del 10 de junio de 1971 en el Halconazo. Finalmente, después de un proceso muy largo, se radicaliza Ignacio Salas y José Luis Sierra, precisamente los fundadores de este proyecto, y uno de ellos funda la Liga Comunista 23 de septiembre, la guerrilla de izquierda. Pero tras la salida de estos jóvenes, los jesuitas empiezan a tomar una postura frente a todos estos movimientos por medio de un periódico que ellos mismos editaban, que era El Despertar del Pueblo. En un principio planteaban que el movimiento restaurador había sido un logro de los pobladores por organizarse y llamaban a seguir este ejemplo y decían, bueno, vamos a unirnos ahora en una huelga de pagos, pero para los impuestos. Aunque había los primeros signos de que el PRI estaba cooptando el grupo, el periódico seguía planteando que, bueno, vamos a darles una oportunidad, ha habido cambios en los 70s, pero bueno, hay que ver qué es lo que dicen, hasta que en el 72 hay una ruptura muy fuerte dentro del grupo, empiezan a pelearse, hay pleitos muy fuertes entre ellos. Curiosamente, aquí sí aparece una mujer como parte del movimiento, la Colona, que tiene un chonguito aquí. Y ahí se genera el fideicomiso, una iniciativa de parte del gobierno para calmar los ánimos y regularizar los terrenos, que finalmente consideran por el Despertar y el grupo de jesuitas que ha sido una estafa. Finalmente hay una desilusión sobre el movimiento, los líderes ya son parte del PRI, ya tienen puestos dentro del gobierno, pero a diferencia de lo que planteaban en un principio, realmente no ha habido un beneficio para la población, a decir de este periódico. El 40% de lo que sale de ese fideicomiso lo va a pagar
el, el colono y no el fraccionador que debía dotarles de servicio al momento de vender los terrenos. A pesar de todo esto, los jesuitas siguen llamando a la organización popular, a pesar de esta desilusión del movimiento restaurador de colonos, consideran que el problema no es la organización popular, sino que los líderes no deben caer en los juegos políticos de, en ese momento, el PRI. Y bueno, surgen años después otros grupos de organización popular que tienen injerencia, por ejemplo, tras el terremoto en México, y son ellos precisamente, grupos como estos, los que se involucran en la reconstrucción de México. Y con esto cierro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la maestra Ana Lucía Álvarez. Y continuamos con el maestro José Javier Soto Gómez, que viene del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Adelante. Buenos días. Pues igualmente primero agradecer a las organizadoras por permitirme participar el día de hoy con esta ponencia intitulada Autoconstrucción, Organización Popular y Asentamientos Irregulares en el Norte de México entre 1972 y 1976. Y bueno, lo que yo quiero plantear aquí es que a partir de la Segunda Guerra Mundial en América Latina se experimentó un crecimiento urbano acelerado, principalmente en las ciudades, fuertemente pues nutrido por sectores populares que ante la incapacidad de acceder a la vivienda, ya sea a través del mercado o mediante las políticas gubernamentales, pues se recurrió a la autoconstrucción o al arrendamiento de cuartos en vecindades. El problema de la autoconstrucción, que es lo que yo quiero discutir aquí, pues ha sido tratado por urbanistas como Emilio Pradilla, quien considera que este es un proceso en el cual pues, la explotación de los trabajadores se extiende al alargarse su jornada laboral y al aumentar el peso sobre ellos, sobre sus ingresos debido a la compra de materiales muchas veces a sobreprecios, ¿no? Además, la autoconstrucción se ha visto por este urbanista como una forma en la cual tanto el Estado como los grupos patronales se deslindan de sus responsabilidades de proveer casa a los trabajadores. Por otro lado, antropólogas como Amparo Sevilla nos han advertido sobre las relaciones complejas que se generan en torno a esta práctica, ¿no? Es decir, en torno a la autoconstrucción. Así, analizando, por ejemplo, los casos de autoconstrucción llevadas a cabo por la Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda Libertad en Iztapalapa, pues se da cuenta cómo a través de la autoconstrucción se generan un conjunto de relaciones sociales que apuntan incluso a generar prácticas transformadoras, ¿no? En claves solidarias y de trabajo colectivo. En ese sentido, el presente trabajo tiene como pues, su objetivo central discutir sobre la autoconstrucción que realizan los sectores populares que habitan en asentamientos irregulares. En particular, en esta ponencia me voy a centrar en una experiencia de autoconstrucción que se llevó a cabo en las colonias autodenominadas como independientes en la región norteña de la comarca lagunera durante la década de los 70. La cuestión principal que me interrogo aquí es cuáles fueron los mecanismos que permitieron ese proceso de autoconstrucción, de qué manera participaron los grupos populares en ella, qué relaciones sociales se generaron a partir de esta práctica y cuáles fueron las condiciones políticas que incentivaron o frenaron la participación de los sectores populares en el proceso de autoconstrucción en terrenos irregulares. Bueno, en síntesis, esta ponencia pretende que a través del estudio de la autoconstrucción reflexionar sobre la participación de las clases populares en la construcción de la ciudad, considerando tanto los proyectos políticos y el conflicto social que las enmarca. Para realizar esta investigación, pues me baso en material bibliográfico especializado, documentos de archivo tanto local como nacional, notas periodísticas locales y testimonios orales. La primera parte de esta ponencia pues consiste en explorar un poco cómo se llevó a cabo el proceso de autoconstrucción y de establecimiento de asentamientos irregulares en la región lagunera desde la década de 1920.
la cual la comarca lagunera va a experimentar un acelerado crecimiento demográfico debido a la intensa actividad económica basada en el algodón. Esto va a llevar a que se genere una agroindustria basada en la economía algodonera, que por un lado va a estar fundamentada en las haciendas, pero también en la generación de todo un cordón de fábricas especializadas en el aprovechamiento de los derivados del algodón para la fabricación de jabón y aceites. A lo largo de la década del 20 y los 30, los trabajadores que van a laborar en esas empresas pues se van a asentar en los márgenes de la ciudad, como aquí estamos viendo esta imagen, y van a rentar lotes de los hacendados, pero también de los industriales, para autoconstruir sus viviendas. Desde los años 20 y los 30, estos grupos en sintonía con peones acasillados y con manufactureros van a sindicalizarse y a organizarse debido a la presencia del Partido Comunista Mexicano en la región. Las protestas, en conjunto con huelgas en fábricas y en haciendas, se van a extender a lo largo de la década del 30, teniendo su punto más álgido en los años del 35 y el 36. Y en este momento, una de las demandas que van a enarbolar los grupos populares urbanos va a ser la expropiación de los predios. Es decir, junto a la exigencia por la expropiación agraria, hay una exigencia por expropiar los predios urbanos para fincar las viviendas. El mandatario Lázaro Cárdenas va a responder de manera favorable a las exigencias, y en coordinación con el gobierno estatal de Coahuila va a haber todo un proceso de expropiación que va a generar la formación de barrios populares. En ese momento, a través de la prensa, vemos cómo va a haber un constante proceso de estigmatización, considerándolos como cercos, y abro cita, de mugre y basura que rodeaban a la perla de la laguna. Durante los años siguientes, es decir, década de los 40 y los 50, estos asentamientos, así como sus dirigentes, van a entrar en un proceso de asimilación y de control por parte de las centrales corporativas del Partido Revolucionario Institucional. Y aquí vemos como personajes, dirigentes urbanos, muy vinculados al Partido Revolucionario, que poseen una estructura jerárquica para el control de las clases populares, pues van a tomar relevancia en los procesos de negociación y en la coordinación de la autoconstrucción de los asentamientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver a uno de los líderes priistas más que resaltan en los años 60 y 70, que es Jesús Landeros. Es el de bigote con el sombrero. Vamos a ver que es a través de estos dirigentes que los grupos populares van a canalizar las demandas con las autoridades, pero también van a experimentar asambleas que les van a permitir ponerse de acuerdo para llevar a cabo el proceso de autoconstrucción. ¿Qué pasa? Que estas asambleas van a estar caracterizadas por ser espacios donde se establecen fuertes relaciones jerárquicas, ¿no? A partir de la revisión de los documentos, pero también de los testimonios, damos cuenta que era prácticamente que el líder, es decir, estos dirigentes, establecían la pauta y los términos a negociar, ¿no? Y la participación de los grupos populares era bastante mediada y controlada. Las formas de negociación en estos momentos para la adquisición de materiales o la regularización del terreno era completamente centrada en el dirigente, quien mandaba cartas a las autoridades, apelando incluso a su buena voluntad revolucionaria, usando una retórica acorde a su momento, y que también realizaba visitas a las oficinas para hacer las gestiones buscando mejoras materiales, porque a la vez, si lograba adquirir mejoras materiales para el asentamiento, el dirigente no solamente lograba un beneficio económico de las cuotas que solicitaba a los habitantes, sino que también su influencia al interior del Partido Revolucionario Institucional y el poder político se acrecentaba. Sin embargo, cuando nos acercamos a la década de los 70, observamos que estas estructuras de control van a ser sobrepasadas y van a generarse otra clase de colonias populares que no están tuteladas por las organizaciones del PRI.
En estas, y creo que aquí hay mucha vinculación con la ponencia anterior, pues de igual manera se involucraron también grupos de religiosos que van a asumir los lineamientos de la teología de la liberación, así como agrupaciones maoístas, ¿no? Que casualmente pues muchos también vienen de la generación del 68, ¿no? Portan esas experiencias. La vinculación de estudiantes, sacerdotes católicos agrupados en una organización llamada Nasa Zaguanaval con los colonos disidentes del PRI o que se sentían defraudados o estafados con los dirigentes que acabo de mencionar, posibilitó la fundación de 9 colonias autodenominadas independientes. Lo independiente era porque se sabían que eran externas al PRI. Varias de estas colonias y sus nombres nos pueden indicar pues, los imaginarios y los discursos que se inscribieron en su formación. Por ejemplo, tenemos colonias como la Camilo Torres, la Pancho Villa, la Prolongación División del Norte en Torreón, Coahuila, pero también tenemos en Gómez Palacio la Ricardo Flores Magón, la Rubén Jaramillo, la Jacinto Canec, ¿no? Y en San Pedro, Coahuila, tenemos otra colonia de nombre Emiliano Zapata. Entonces estas, pues, sí, estos nombres dan cuenta de también el proceso político que se estaba generando al interior de estos asentamientos. Y aquí la cuestión central es que yo considero que el proceso de autoconstrucción que se realiza en las colonias, por ejemplo, aquí estas imágenes son de la colonia Tierra y Libertad en Torreón, Coahuila, fundada en marzo de 1972 a través de una invasión. El proceso de autoconstrucción está sustentado en un mecanismo de participación popular que coordinaba la vida interna al interior de la colonia. Y este mecanismo de participación popular eran asambleas que primero fueron de carácter general, las cuales buscaban agrupar a todos los habitantes, pero que con el paso de los meses y que se iba consolidando la organización vinculada a sacerdotes y estos grupos maoístas, se iban disgregando en asambleas más pequeñas, ¿no? Asambleas que llegaban a ser hasta de sector y manzana. Estas asambleas permitían que la relación con los vecinos fuera más íntima y que se discutieran de manera más puntual las preocupaciones, pero también experiencias y expectativas en torno a cómo dirigir la vida en estos territorios, ¿no? En las asambleas también generales se discutía la defensa del territorio, generando guardias que vigilaban el asentamiento en las noches. Se establecieron también reglamentos de comportamiento, por ejemplo, en la colonia Ricardo Flores Magón en Gómez Palacio, fundada en 1974, donde también había estos sacerdotes progresistas y grupos maoístas. Se estableció un reglamento que prohibía el consumo de alcohol y drogas, pero también prohibía la violencia y el acoso contra las mujeres, ¿no? Y por otro lado, daba una serie de obligaciones que tenían que seguir los vecinos, los cuales eran asistir a las asambleas, y participar en los domingos rojos, que fue el nombre asignado a los días para los trabajos colectivos de autoconstrucción. Y también otro de los elementos que se establecían en estos reglamentos era que los hombres tenían que participar en la defensa del territorio, ¿no? En caso de desalojo o intentos de desalojo o irrupción de grupos ajenos a la organización. En caso de desobedecer el reglamento, pues había sus consecuencias, porque también se generó todo un sistema de vigilancia que hacía que a partir de los propios vecinos se diera cuenta quién asistía o no, por ejemplo, a los trabajos de autoconstrucción. Y las sanciones podían ir desde hablar con las personas que se mostraban reacias a participar, mandarlos al aislamiento o puntualmente desalojarlos. Mediante esta estructura se van a generar varios procesos de autoconstrucción. En primer lugar, yo detecto que hay una autoconstrucción que se da a lo largo de la semana muy basada en la unidad familiar. Es decir, las familias, cuando termina la jornada laboral, continúan con el proceso de construcción de su vivienda, ¿no? O adecuarla de algunas palos, ramas, a viviendas ya de bloques de concreto. En este proceso vemos que no solamente una acción aislada, sino que una familia cuando va más avanzada, de acuerdo con los testimonios, le ayuda a otra, ¿no?
pero hay momentos en los cuales toda la colonia participa en estos procesos de autoconstrucción, que son los llamados domingos rojos, que de igual manera desde una cabina se hacía el anuncio para la asistencia a estas actividades, ¿no? Y mientras se realizaban sonaban música, pues principalmente de protesta latinoamericana, ¿no? Unas canciones que me comentaron se reproducían eran aquellas de Víctor Jara, ¿no? Lo que yo también planteo aquí es que el proceso de autoconstrucción no solo termina en la práctica, sino que se inscribe en el imaginario de los colonos y se expresa en su discurso para dar legitimidad y fundamento en los momentos en los que tienen que realizar una manifestación. Aquí, por ejemplo, este panfleto que distribuyó la colonia Prolongación División del Norte da cuenta cómo se retoma a través del dibujo pues el proceso de autoconstrucción de los consultorios, o en la imagen de abajo se expresa de cómo a través de la unión pues logran introducir una red de agua, adquirir también que se les envíe pipas para dotar de agua a la colonia, ¿no? Y bueno, este proceso de autoconstrucción y organización popular en torno a la gestión del territorio urbano va a decaer a partir de 1976. ¿Por qué? Porque el proceso de represión y estigmatización sobre estas colonias populares independientes se va a agudizar. La prensa va a ser un lugar donde tanto empresarios, articulistas, como políticos oficialistas se encuentran para desprestigiar a estos movimientos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta caricatura donde después de la invasión y la fundación de la Tierra y Libertad aparece y dice que ya van a invadir ahora el Hotel Elvira, ¿no? El Hotel Elvira pues era uno de los más lujosos en el momento que en la laguna, que incluso data desde el Porfiriato. En 1976 también, a partir de una fuerte presión de los grupos patronales, las autoridades locales de Torreón y de Coahuila van a llevar a cabo la operación limpieza, que consiste en desalojar y detener cualquier intento de construcción de asentamientos a partir de las invasiones, ¿no? Entonces va a haber un proceso de contención y de represión no solamente de estas organizaciones independientes, sino incluso de las propias propios grupos afines al Partido Revolucionario Institucional. Bueno, como reflexiones finales, yo aquí diría que estoy de acuerdo tanto con Pradilla como con Amparo Sevilla. Creo que representa también una extensión, la autoconstrucción representa una extensión de la jornada laboral, un proceso en el que se incrementa la explotación de los trabajadores y recae sobre ellos la responsabilidad de construir su vivienda, pero a la vez es un espacio para generar nuevas relaciones sociales. Lo que hemos visto aquí es que estas relaciones sociales fueron en clave de igual manera solidaria y que posibilitaron la consolidación de una cohesión social que sustentaron a una organización que actuó incluso en clave política. Y que no solamente eso, como mencioné, la autoconstrucción no se queda en el acto de la autoconstrucción, sino que es apropiado dentro del discurso y sirve como fundamento para dar legitimidad a su acción política. Por último, de esta ponencia pues surgieron dos preguntas. La primera es que si acaso este proceso que vemos de gestión o de organización de un territorio urbano a través de asambleas populares, de participación colectiva y de un trabajo colectivo, nos estaría hablando de que existen formas de organizar la vida urbana a través de una democracia popular. Otra de las preguntas que también me hago es cuáles fueron los procesos que ocurrieron en las décadas siguientes para que estos asentamientos que se regían bajo un reglamento que prohibía, por ejemplo, la violencia contra las mujeres o incluso apostaba por un fuerte respeto entre vecinos, se convirtieran posteriormente, fundamentalmente cuando se da la guerra contra el narco, en zonas de mucho control del crimen organizado, ¿no? Y me parece que esta última pregunta pues, es sumamente significativa en la medida en que niños que crecieron en estas colonias independientes en los 70s, en los 90s y 2000, pues nutrieron las filas del crimen organizado, ¿no? Es decir, cuáles fueron estos procesos que llevó, pues como mencionabas, de un proceso de expectativa y de organización al terror, ¿no?
Entonces, esa fue mi presentación y muchas gracias por su atención. Gracias al maestro José Javier. Nos deja una serie de reflexiones interesantes para ahorita abordar al final de la mesa. Y continuaríamos con la última presentación del doctor Pedro Pablo Favela, quien es investigador independiente. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de venir a presentarles este tema que ha estado algo en la congeladora en tiempo reciente, cosas de COVID, pero que tenía muchas ganas de poder compartirlo y sobre todo en un foro como este, ¿no? Donde colegas especialistas en la materia seguramente me podrán compartir reflexiones, opiniones interesantes sobre el abordaje que hago de este tema, que tiene que ver con el poblamiento y la consecuente expansión urbana del puerto de Mazatlán, Sinaloa, en la primera mitad del siglo XIX. Lo primero bueno, para los que ya hayan estado en Mazatlán antes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Mazatlán no es un puerto que tenga un origen colonial, ¿no? Que tenga una antigüedad o un propósito similar al que tuvieron los puertos históricos mexicanos o novohispanos, que han sido más estudiados, como pues es el caso de Veracruz o Campeche, o para estar hablando ya propiamente de mi región de estudio, que es el Pacífico, pues los puertos de Acapulco y San Blas, ¿no? El origen de Mazatlán en realidad está en un presidio, 20 kilómetros de distancia de donde la zona que está señalada, ahí están viendo una comparación todavía hasta 1820 a la actualidad, ni siquiera se marca, ¿no?, el lugar en donde nace este presidio de Mazatlán, de San Juan de Mazatlán, que está a medio camino entre la costa actual de Mazatlán, pues, y los reales mineros del Rosario y de Concordia, antes llamada Villa de San Sebastián, que están cerca de la Sierra Madre Occidental, ¿no? Eran ricos minerales del siglo XVII y XVIII, y precisamente por su riqueza y por la fama que cobraron en el noroeste, se empezaron a traer a los piratas, ¿no?, a saquear o a pretender hacerlo, y se tuvo que establecer un presidio a medio camino entre la costa por donde llegaban estas gentes y el camino a los minerales. Entonces este lugar, poblado inicialmente por un campamento de milicianos, pues por la necesidad de estar allí de manera fija, permanente, y de hacerse de una vida, porque pues este riesgo era perenne, ¿no?, en esta época, pues empieza a desarrollarse como un espacio agrícola, empieza a poblarse, y San Juan de Mazatlán eventualmente también se convierte en una villa, con una partida de milicianos que periódicamente tenían que ir a la costa a estar supervisando, pues, que no se vieran banderas extrañas por allí, ¿no? Todo esto lo estamos hablando en la época colonial, y un campamento de soldados ya se queda más o menos de puesto fijo en uno de los cerros que están en la parte del centro histórico, el Cerro del Vigía se llama justamente, alrededor de 1790, o sea, ya es al final de la época colonial, cuando empieza a haber un pequeño grupo de personas habitando Mazatlán, pero no por eso podemos llamar que es un poblamiento, ¿no? Es una consecuencia de este sitio originalmente establecido, 20 kilómetros hacia adentro, que se llama actualmente Villa Unión. Pero con la independencia de México y la consecuente apertura comercial de los puertos mexicanos, ¿sí?, al libre mercado, pues este sitio ya se vuelve un lugar, un espacio, ya no es un espacio de tráfico, sino un espacio de tránsito legal de mercancías, y esto implica que ya no es ilegal, pues, hacer este tipo de, lo que antes se llamaba piratería, pues ahora se vuelve comercio. Sobre todo era piratería porque no había permiso para que otras naciones como Inglaterra o Francia o demás, los rusos, hicieran negocios, ¿no?, ajenos a la corona, era un monopolio. Entonces ya con el libre comercio, pues ya no es un delito estar establecido en la costa, antes no había una necesidad de estarlo porque no era comercio abierto, y esto va a cambiar entonces la dinámica. Entonces podemos hablar que Mazatlán como puerto va a tener un surgimiento pues hace alrededor de 200 años, 1822 se abre, ¿no?, justo después de la independencia. Y como puerto natural, es decir, una bahía apta para el atraque de los barcos o fondeaderos, como son llamados, pues las condiciones naturales de este sitio no eran mucho mejores
que las que tenían los otros puertos de la región, históricos, ¿no? Como San Blas, como Acapulco o incluso Guaymas, ¿no? Que es un puerto hermano de Mazatlán en el sentido de que se abre al mismo tiempo, ¿no? También en 1822. Todos compartían pues más o menos las mismas afectaciones, el aislamiento del centro de México, ¿no? Por donde todo el comercio giraba, el consulado de la Ciudad de México, los caminos peligrosos y pantanosos que había para llegar hasta ellos, llenos de bajos, de arenales, ¿no? De pantanos, y las tormentas, obviamente, ¿no? Que hacían muy peligroso atracar allí en algunas temporadas del año. Y obviamente no había ninguna infraestructura, ¿no? Esto es lo simpático, que se abre como un puerto ya definido como puerto de Mazatlán, pero no existe ninguna infraestructura portuaria en ese sitio, ¿no? No había una aduana, que es una condicionante para que exista un puerto, una aduana marítima, pues mucho menos había un muelle, ¿no? Entonces todo era en condiciones naturales. Pero si una ventaja tenía Mazatlán, a diferencia de estos otros sitios, era su ubicación, una ubicación que hoy diríamos geoestratégica, porque quedaba, la Sierra Madre se ensancha, ¿no? En esta salida ya hacia su parte más austral, en la parte sur, es muy angosto el camino hacia el mar, entonces lo hace un lugar ideal, Mazatlán, para introducir mercancía que pueda ser trasladada hacia ciudades coloniales que tenían un mercado de mucho mayor alcance y consumo, ¿no? Porque los lugares en la costa eran muy pequeños, pues no había una plaza de mercado en ellos establecida. Entonces todo lo que entraba por Mazatlán más bien se redistribuía sobre el camino de tierra adentro, villas de Durango, de Chihuahua, e incluso se cree que hasta Zacatecas, ¿no? Que eran lugares mineros pues de muy viejo cuño. Entonces esta ubicación privilegiada, podríamos decir que tiene Mazatlán por encima de los otros puertos, pues le empieza a propiciar un asentamiento que sobre todo se orienta hacia el mercado de tierra adentro, ¿no? Entonces, una fundación original previa a 1822 que estaba en la parte norte, lo que ahorita se llama Playa Norte, no sé si tiene láser esto, ¿no, verdad? ¿Sí? ¿Sí tiene? Ah, no tiene. Bueno, la parte norte de la península, ¿no? Y la están abierto norte-sur, toda esa gran bahía, ¿no? Que hoy es la Avenida del Mar, por donde pasa el carnaval, pues en algún punto no definido de ese sitio estuvo originalmente un asentamiento costero llamado San Félix, ¿no? De Mazatlán, desaparece porque el comercio, como decíamos, se hacía tierra adentro, entonces era más necesario, importante, acomodarse en el espacio que nos condujera de manera más expedita hacia la sierra. Por eso, ese asentamiento se traslada hacia la zona sur, la bahía sur, como está señalado en el mapa, que es un lugar adyacente a un estero, el estero de Mazatlán, le decían en su tiempo, hoy se llama el estero de Urías, actualmente es el canal de navegación, es donde atracan los barcos y demás, y este camino, este pasaje acuático, pues conducía hasta lugares, hasta Villa Unión, el Presidio, el Mineral del Rosario, inclusive, como ahorita vamos a ver, que facilitaba el traslado de la mercancía que llegaba de los grandes barcos para introducirlo pues a los caminos de la sierra o al camino real que iba de norte a sur por las villas de Culiacán, capital de Sinaloa, o incluso más al norte, ¿no? A las villas que estaban en Sonora. El fondeadero sur, que ahí está señalado con marquitas azules, pues era también más propicio, era de mayor profundidad para los barcos de mayor calado. Entonces esto hace que el fondeadero y el puerto como tal se trasladen a esta zona, que actualmente es el centro histórico de Mazatlán. ¿Quiénes crean este sitio? Pues los comerciantes interesados en que esto fluya y que originalmente se habían asentado tierra adentro en el Rosario, en Concordia, en el Presidio, y que ya ven como una necesidad estar in situ para tener el control de este comercio. Pero no hay que perder de vista que estas personas están llegando primero al puerto antes que la aduana, ¿sí? Entonces el comercio se está celebrando de manera, no vamos a decir que ilegal, pero sí en los límites de la ley, ¿no? Porque ya es un puerto, pero ¿cómo se controla ese comercio? Entonces los comerciantes se trasladan y en cosa de, como está señalado en el mapa, ¿no? Cerca de 7 años, pasamos de un asentamiento de unos cuantos pescadores y soldados a más o menos 500 individuos, ¿no? En 1828. Pero ¿cómo sucede este traslado? Pues tiene que ver también con no
necesidad, ¿no?, de crear las condiciones para que este comercio se vuelva legal, que era lo que precisábamos. Entonces, lo primero es tener en este sitio una autoridad civil, una autoridad administrativa, que es un juez de policía, así se le llamaba el cargo, que se encarga de empezar a generar algunas rentas municipales, o lo que en ese tiempo se entendía por municipal. Yo más bien pienso que se refieren a una vecindad, ¿sí?, con estos comerciantes, con estos primeros comerciantes, los colonos o pioneros que se trasladan al puerto, ¿no? Y también, obviamente, para empezar a regularizar la venta de las propiedades, como está señalado en ese testimonio, ¿no? Entonces, la posibilidad de adquirir una propiedad, un solar, también nos habla de que se empieza a constituir allí un vecindario. Ya no nada más es un puerto, ¿no? No es nada más un ancladero de barcos donde las cosas se bajan y se mueven. No, también es un lugar para asentarse, es un establecimiento. Este juez de policía era su cargo, no tengo la figura, el nombre ni la figura de esta persona muy estudiada, pero eso está en los testimonios, pues, llega alrededor de 1827, y en 1828 se traslada como consecuencia la aduana marítima Mazatlán, ¿no? Esta oficina de aduana ya existía desde que el puerto se hace puerto legal, pero estaba establecida en estos sitios mineros, ¿no? Estuvo un tiempo en Concordia, estuvo un tiempo en el Rosario, es decir, tierra adentro. Lo irónico, ¿no?, de tener una aduana marítima 20, 30 kilómetros tierra adentro, y entonces ya la necesidad la hace llevarla hasta la costa, ¿no? Entonces ya tenemos alrededor de 1828 una autoridad administrativa y una autoridad fiscal establecida en la costa de Mazatlán, 8 años, 9 años después de su apertura, que le empiezan a dar certeza jurídica, certeza administrativa, certeza fiscal a los transacciones que se empiecen a hacer en la costa, ¿no? Y sobre todo también tenemos el derecho a la propiedad, la posibilidad de tener allí un terreno, una casita en la playa, ¿no? Para que esto también funcione, ¿sí?, los terrenos pues no eran los más maravillosos, ¿no?, para un asentamiento. Sí, los españoles no eran tontos, ¿no?, por alguna razón no se habían establecido en las costas pantanosas, el clima horrible que hasta la fecha prevalece, los caminos inseguros, todo este relajo, pues lo tenían que ir acondicionando. ¿Quiénes financian este acondicionamiento de la costa? Pues estos pioneros, ¿no? También el gobierno, estas primeras autoridades civiles empiezan a destinar un recurso para esto, pero ante todo lo hacen los primeros colonos, estos pioneros llegados de los minerales y de las villas aledañas, y que ven la necesidad de que el espacio de Mazatlán también empiece a ser cómodo y propicio para desarrollar, ahora sí, un poblamiento regular, ¿no? Una de estas obras, la más célebre, la que tenía que ver con un dique para contener las inundaciones, señaladas históricamente con unas rayitas por ahí, ¿sí?, y más o menos cómo se ve en el presente, cómo se debería de ver en el presente esas inundaciones, que cercenaban prácticamente la península, se volvía una isla, ¿no?, cuando aumentaba la marea o con las tormentas. Entonces era necesario canalizar estas aguas y empezar también a terraplanar, ¿no?, rellenar estos terrenos. Dicen testimonios que estos bajos, estos arenales, ¿no?, se rellenaban pues con basura, ¿no?, lastre más bien, lastre de los barcos, conchas, incluso cadáveres de vacas, qué sé yo, ¿no?, para ir haciendo que el terreno fuera más firme, más plano, y entonces se pudiera construir ahí eventualmente pues una vecindad más cómoda, ¿no? Alrededor de 1835, ya la década de los 30, pues empieza a desenvolverse, ¿no?, una vida cotidiana de la comunidad de Mazatlán, en este vecindario de Nuevo Cuño, donde de alguna manera se habían podido solventar estos problemas de origen que tenían los otros puertos, ¿no? Lo que están viendo en la gráfica allí es el curso de los ingresos aduanales que muestra Mazatlán en esta década de los 30. Mazatlán es el cuadrito rojo, y pues podemos ver esto en un promedio de 7 años en alrededor de 150,000, 200,000 pesos anuales que estaba generando esa aduana. No era ni por asomo la aduana más rica de México, ¿no?, por lo mismo que decimos que las plazas eran muy pequeñas, pero ya nos está hablando de esta certeza que mencionábamos, y sobre todo de la posibilidad de hacer una vida comercial en el puerto, ¿no? ¿Qué diferencia a Mazatlán de los otros cuadritos que están ahí, de las otras barritas, que son San Blas y Guaymas?
Pues en el caso de Guaymas, su distancia, ¿no? Los caminos eran muy inseguros, había muchos ataques de los indios en el camino, por lo tanto no era un puerto muy buscado. Aparte era un territorio muy virgen, no había muchas poblaciones alrededor de Guaymas como para buscar introducir mercancía por allí. Mazatlán preferente, ¿no? Había más villas a su alrededor, había establecimientos de mayor abasto ahí cerquita, la situación geográfica privilegiada que tiene, ¿no? La ubicación geográfica. Y en el caso de San Blas, lo extraño de que los comerciantes no se establecían en San Blas. Los comerciantes de San Blas se regresaban a Tepic por la cercanía que hay, por la comodidad de estar en Tepic y no estar en la costa, y esto implicaba que el puerto no estaba activo todo el año, a diferencia de Mazatlán, donde un vecindario estaba vivo, ¿sí? Había gente, lo podías encontrar pues en cualquier momento del año, y en San Blas no, hay testimonios que decían uno puede llegar en octubre y no ver a nadie, ¿no? Uno tiene que ir hasta Tepic a hacer sus trámites y demás, mientras que en Mazatlán todo se hace ahí mismo en la costa, ¿no? Esto nos lleva pues al al marcaje demográfico que me es muy importante realizar aquí, que es también producto de las fuentes de censos, de padrones que existen, ¿no? Algunas se consultan con mucha dificultad, pero la primera que tenemos, para el caso de Mazatlán, es de 1837, cuando se establece un cabildo, ¿no? Hay un ayuntamiento en Mazatlán fundado en 1837 que nos da un número de alrededor de 4,000 habitantes, 1822, 1837, casi 20 años, la población ha pasado de alrededor de 500 individuos a más o menos 4,000 habitantes, aparentemente no sabemos cómo, pero ahorita lo vamos a ver en estos minutitos que nos quedan, porque la Constitución de 1824 determinaba que para que pudiera existir un cabildo en una población tenía que tener cuando menos 3,000 habitantes. Ahora, ¿cómo se organiza este ayuntamiento? No se organiza a partir de un conteo así, nomás por el interés de saber cuánta gente hay, sino que el gremio de comerciantes de Guadalajara, que controlaba Tepic y San Blas, muy dolido, porque Mazatlán le ha comido algo del mandado en el comercio, pues ponen una denuncia de que todo el puerto, toda la actividad en el puerto es contrabando, ¿no? Y todos los comerciantes mazatlecos son contrabandistas, por lo tanto hay que clausurar ese puerto. Mandan esta solicitud al gobierno federal y se clausura Mazatlán, ¿no? Queda clausurado el puerto, está prohibido comerciar por ellos. Entonces, la defensa legal de estos primeros colonos, pues tiene que estar organizándose a través de una figura constituida, instituida como lo es un ayuntamiento. Y de ahí es como se sabe que existe este número de habitantes. Y aquí es donde tenemos cómo más o menos se mueve ese flujo, porque pues los censos, los padrones, nos marcan una cifra concreta en un momento determinado. Nadie sabe qué había antes y qué había después, pero aquí es donde vemos el caso de los flujos migratorios, producto de métodos de investigación de la historia demográfica, ¿no? Los flujos migratorios se pueden rastrear a través de los registros vitales, entierros, bautizos, actas matrimoniales, que nos dicen año con año, porque la iglesia pues, es muy sistemática en esto, ¿no? De dónde está llegando la gente, ¿no? ¿Cuál es el origen de estas personas? ¿Cuándo se están casando? ¿Desde cuándo están viviendo en el puerto? Y entonces, después de hacer un concentrado de estas fuentes, uno más o menos puede obtener estos balances. De nuevo tenemos a Mazatlán, la región de Mazatlán, ¿no? Mazatlán y sus villas alrededor en el cuadrito rojo. Estos son individuos, pero representan pues, a un número mayor de personas. En una primera etapa, entre 1800 y 1840, después de la fundación del Cabildo, estas personas están llegando mayoritariamente, como era de esperarse, de los lugares cercanos al puerto, ¿no? Y en mucho menor medida de una región occidental, noroeste, centro-norte, ¿no? Que comparten el acceso al puerto de Mazatlán, Durango, Chihuahua, Sonora, incluso el actual estado de Nayarit, que antes pertenecía a Jalisco, ¿no? En un cuadrito gris. Pero ya en la segunda parte de este estudio que hago de la primera mitad del siglo XX, o sea, 1840, 1850 más o menos, la siguiente parte de la gráfica, vemos cómo esto se desproporciona. Y estas personas que llegan del occidente de México, barrita gris, superan casi en la mitad, pues por una mitad, a todas las personas del sur de Sinaloa y de estos alrededores, ¿no? De Mazatlán y de los alrededores. ¿Qué está trayendo a toda esta población flotante, a estos migrantes, a trabajar al puerto, ¿no? Pues justamente un mercado laboral subordinado a las actividades económicas prioritarias de todo puerto en México, pues que eran el comercio, o en el caso del Pacífico, la minería, ¿no?
que decimos por oficios subordinados, pues el abasto obviamente de alimento, ¿no? Jornaleros, agricultores, por supuesto arrieros que tienen que trasladar la mercancía, carpinteros para reparar los barcos, que necesitan estar allí, sobre todo en las estaciones del gran comercio. Entonces, estos flujos migratorios también reflejan un movimiento estacional de trabajadores. No sabemos hasta este momento de la historia si esas personas se quedan a radicar en Mazatlán o se van, pero es un hecho que Mazatlán ya no es ese ranchillo de pescadores de 500 personas que era 10 años antes, ¿no? Ahí más o menos podemos notar el origen de la mayoría de las personas que llegaban a trabajar al puerto. Esto ya es cerrando pues mi periodo de estudio. ¿Y esto cómo se refleja? Pues en las alzas demográficas en cosas de 10, 20 años, ¿no? Los números en negro son cifras concretas de población. Mantenemos un alrededor de 4.000, 5.000 habitantes hasta 1850, que es creo la fecha que está marcada en la barrita mayor. Y solamente ya para cerrar, ¿cómo se miden esto? Tenemos 3 colores allí. La barrita negra es una cifra concreta, la barrita gris es una estimación alrededor de las cifras. Esto por lo general lo hacían los marineros, los paseantes que llegaban y decían, bueno, yo creo que son 5.000 personas, ¿no? A ojo de buen cubero. Pues no está muy distante de la realidad, ¿no? Que son 4.500, ¿no? Y los alzas o bajas que hay en línea punteada son sobreestimaciones o subestimaciones, a mi criterio, porque rebasan en mucha medida pues, los números fijos, pero que también dependen de qué temporada llegan las personas a Mazatlán. Obviamente, si llegaban en la temporada de tormentas, pues no iba a haber mucha gente comerciando ni viviendo por allí, bueno, un número a la baja. Si llegan en la temporada del gran comercio, que es entre el otoño y la primavera, cuando ya no hay huracanes, pues podemos ver un número quizás mucho más alto del que realmente había, pero estas observaciones, estos flujos son los que nos permiten determinar cómo se va poblando un puerto, ¿no? Y bueno, esto es más o menos lo que les quería compartir. Últimamente hay nada más una gráfica que demuestra cómo la ciudad se puede ir leyendo, lo que van haciendo como vecindario a partir de cómo se acomoda esta población en diferentes sectores de la naciente ciudad portuaria, ¿no? Y esto a partir de los censos que dicen, bueno, vive en la cuadra 5 del cuartel primero, ¿no? Y esto sería lo que les vengo a contar. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pedro Pablo Favela. Pues entonces abriríamos, ¿no?, la mesa al público para preguntas a los ponentes. Hola, felicidades a esta mesa, fabulosa mesa, realmente una combinación que tiene puntos en común y que nos marcan también diferencias. Para los dos primeros ponentes, Ana y José, me parece que, si bien lo dijeron, me gustaría que, no sé, una opinión sobre la estigmatización del espacio a partir del habitante, ¿no? Del tipo de habitante que llega y se asienta. ¿Esta estigmatización del espacio se genera desde dónde? ¿Desde la narrativa de la prensa? Y si es así, ¿cuál va a ser el argumento principal? ¿Qué es? ¿Un rechazo a la pobreza, a la marginalidad? Otra observación, pregunta. Óscar Calvo Izaza, investigador regresado del Colmex, alguna vez hizo un trabajo que por ahí leí sobre estos barrios populares y su relación con algunos partidos de izquierda y, digamos, las actividades subversivas que van a generar incluso el que llegara el ejército y el desalojo y, digamos, cómo van a intervenir para controlar esta población. En el caso mexicano, Ciudad Neza y allá en el norte, la incorporación al partido oficial, en este caso al PRI, fue una medida, una estrategia para mitigar, digamos, la posible subversión que podría generar estos espacios urbanos. Y bueno, pues felicidades. ¿Hago la pregunta de una vez? ¿Sí? Bueno, también felicidades a los ponentes y a la ponente y muchas gracias por su participación en el foro. Tengo una pregunta para José Javier. En primer lugar, es como que me llamaba mucho la atención
que pensando en el libro que se presentaba esta mañana y en estos contrastes y convergencias que se pueden hacer con América Latina, este tipo de poblamientos, de autoconstrucción, a partir de una organización popular tan evidente, muchas veces ligadas a los partidos comunistas, son tan frecuentes en este mismo periodo en la mayoría de ciudades de América Latina, ¿no? En Santiago, justamente con esto de Víctor Jara, en Bogotá, en Cali, ahora pues en la comarca lagunera. Entonces, y como que tienen ese mismo momento, ¿no? Ese mismo momento de organización popular y luego como de cierta cooptación por un partido político, y luego como que va un poco como en descenso esta organización popular y vemos como que se extravía un poco y decimos, bueno, ¿qué pasó con eso? En algunas partes esa organización haya podido continuar o se haya reinventado o tenga en la actualidad otra reinterpretación, es decir, eso me llama mucho la atención. Pero concretamente la pregunta es justamente como que si has podido rastrear algunas iniciativas institucionales para intervenir en estos procesos de autoconstrucción en el norte de México. Es decir, vimos como que al final de la ponencia hablabas de, hubo una estigmatización, hubo una persecución, pero había propuestas, es decir, como de reubicación, de desalojo, es decir, no sé, ya no vayamos hasta financiación, pero como de retirar estas colonias, estos procesos de autoconstrucción por parte de las autoridades, es decir, tanto las autoridades como municipales, estatales, federales, pero también de las instituciones que se hacían cargo como de la vivienda y que estaban empezando como un nuevo flujo a partir de la década de 1970. Esa sería mi pregunta, muchas gracias. Damos paso a las respuestas y si alguien más se anima, pues. Bueno, gracias por las preguntas y los comentarios. En primer lugar, sí, sobre la estigmatización del espacio a partir de los habitantes, desde dónde se genera. Yo traía aquí un testimonio, bueno, una nota en la prensa, donde después de un enfrentamiento que experimentan estos colonos, puntualmente una colonia que se llama Ricardo Flores Magón, de Gómez Palacio, Durango, las organizaciones patronales que en la prensa encontraron pues el canal para expresar sus opiniones y que en ese momento también pues van a tender a enfrentarse en el 76 con el gobierno de Luis Echeverría, pues tienen una reacción muy, digamos, radical, ¿no?, contra estas expresiones. Por ejemplo, en primer lugar, la DFS, la Dirección Federal de Seguridad y los organismos de inteligencia ven en estos asentamientos pues núcleos de agitación comunista, ¿no?, y lugares de posible radicalización, pero esto en sus documentos internos y sus informes. En la prensa, donde se expresa de manera pública, por ejemplo, después del enfrentamiento que experimenta la Ricardo Flores Magón contra la policía, este espacio es catalogado como un nido de malvivientes, viciosos, de vagos, pendencieros, incluso dicen, y hasta los Guadalajara, es decir, el cártel de Guadalajara que trafica con marihuana, viven ahí, ¿no? Entonces creo que eso es algo que encontramos incluso en la prensa local en la década de los 20, asumir incluso hasta la suciedad que hay, la malvivencia, el vicio que se encuentra, cuando paradójicamente al interior de los asentamientos pues es prohibida incluso la venta y el consumo de alcohol, ¿no? Hay guardias para evitar que se propaguen, incluso hay documentados desalojos porque alguien intentó vender alguna bebida alcohólica, ¿no? Entonces sí, la prensa creo que estigmatiza por la marginalidad, por la pobreza, pero incluso hasta la apariencia y las condiciones de salubridad al interior de los asentamientos, ¿no? Son asentamientos que, por ejemplo, pues no tienen drenaje, las necesidades se hacen en las orillas. Creo que esa idea de la mugre o de la suciedad está presente para la estigmatización. Y claro, creo que Óscar Calvo ha sido alguien que ha dado mucho pie para que estos temas de los movimientos urbanos populares o movimientos sociales urbanos se aborden desde la historia, ¿no?, que han sido sumamente abordados, pero por la sociología, la antropología, el urbanismo. Creo que ahora los historiadores, a partir de las investigaciones de Óscar, pues han ganado mucho peso y terreno. En ese sentido, en tu pregunta, si el caso mexicano, la incorporación del partido oficial fue una estrategia para mitigar la posible subversión, pienso que sí, en primera instancia, fue un momento también de cooptación y de control, pero
una hipótesis que yo tengo es que las organizaciones urbanas populares priistas no eran tan, es decir, tan pasivas o tan controlables como se puede pensar. Creo que también dentro del PRI al nivel local y en especial en estas organizaciones populares hay intentos radicales por apropiarse de la ciudad de manera de acción directa, ¿no? Toma de terrenos. De ahí que en el 76, en un periodo de cambio de sexenio, de fuerte enfrentamiento entre empresarios y gobierno, pues también las organizaciones del PRI sean reprimidas y contenidas en la operación limpieza, ¿no? Creo que este nivel de base territorial del PRI también tiene una carga radical que en un momento se supo amenazante para intereses de los propietarios privados. Sí, claro, creo que sería muy propicio dar cuenta de lo transnacional de este proceso, ¿no? Para nada el caso de la laguna si bien tiene sus particularidades exclusivo, lo encontramos replicado y con elementos similares a lo largo de América Latina. Y sí, junto a la represión, que fue, por cierto, un momento de contención, pero en esas organizaciones de colonos independientes fue más puntualmente hacia los dirigentes, ¿no? Por ejemplo, se buscó arrestar a los sacerdotes, que eran sacerdotes súper rebeldes, incluso hasta el punto de que tuvieron que salir exiliados a Chiapas, ¿no? Y ahí nos podríamos conectar cómo esos sacerdotes, como lo que mencionabas aquí, una conexión, esos sacerdotes que se politizan en esas colonias independientes, se conectan posteriormente con las comunidades que van a formar las bases zapatistas, ¿no? En las décadas siguientes. Entonces, esta conexión del urbano con la rebeldía rural. Entonces, junto a la represión, hubo todo un proyecto institucional basado en el clientelismo para dotar de regularización, de drenaje, también dentro de las instituciones y de autoridades locales priistas. Creo que la participación, por ejemplo, de un alcalde, por ejemplo, Carlos Herrera, que es también era un empresario regional, tenía una habilidad también para establecer no solamente la represión, sino también la negociación. Entonces, el declive de estas organizaciones independientes van de la mano de la mano dura de la represión, pero también de la mano suave de la cooptación y la negociación y de las prebendas del parte del priismo, ¿no? Entonces, yo es lo que tendría que decir. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Yo creo que el caso de Nezahualcóyotl de la prensa es diferente un poquito, porque uno de los sacerdotes que estaba ahí era Enrique Maza, que tenía una fuerte voz periodística en ese momento, que todavía no había fundado Proceso, pero tenía sus espacios en la prensa. Entonces, creo que el caso de Nezahualcóyotl en un principio sí se vio como una gran estafa. Entonces, se dejaba un poco de lado si eran o no criminales. Creo que eso viene después, a finales de los 80 sobre todo, pero no en los 60 y 70, pero sí creo que tiene que ver con el papel que jugaron estos personajes como Enrique Maza, en tener la narrativa de lo que estaba sucediendo, porque ellos vivían ahí. Entonces no se veían más como con curiosidad que como delincuentes, que es como se ven en los 90s. Y también porque fue un espacio como de laboratorio de muchos grupos. Se hizo, por ejemplo, un documental en Ciudad Nezahualcóyotl sobre cómo era, qué había ahí. Entonces sí había mucha curiosidad por esta zona. Y en cuanto a la cooptación del PRI, yo sí creo que fue una medida de, como tú dices, para detener la subversión en este espacio, porque en los 70s, a finales de los 70, a principios de 1971, estaban teniendo una fuerza política muy importante e impresionante. O sea, llegaron a tomar varias calles en la Ciudad de México y estaban haciendo escuchar sus voces. Y supieron cómo cooptar a ciertos líderes que jalaron el movimiento. Y también creo que tiene que ver con la salida de los estudiantes a la guerrilla, la desilusión que generó esta salida y el quiebre que generó en los grupos políticos. Creo que sí es muy importante no perderla de vista, porque en los 70 sí había un discurso de 1970, había un discurso de, bueno, sí hay que tomar los espacios políticos y si el PRI abre estos espacios hay que tomarlos, pero cuando se van a la guerrilla ya queda como un poco a la deriva de cómo tomar los espacios, ¿no?
Y es muy curioso cómo estos líderes logran insertarse en el sistema político mexicano y logran sortear los cambios, ¿no? Empiezan en el PRI, ahora los nietos están en Morena y siguen ocupando exactamente los mismos cargos que ocuparon en 1973. Entonces sí es una suerte como de, no sé exactamente qué, pero cómo sigue la línea como heredada, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Bueno, la DFS también tenía un seguimiento muy puntual a todos los miembros, no solo a los líderes, ¿no? Ahí sí había tarjetas de cada participante que iba a cada marcha, pero más como informativa no los veía tan peligrosos porque ya sabía que empezaban a cooptarlos. Gracias. Bueno, igual, excelente presentaciones los tres. Muchas gracias a todos por esto tan lindo que están organizando. En fin, si has encontrado algo en la documentación, en los archivos, sobre la relación entre Nezahualcóyotl y que, según yo, iban a entrenar allá, como con los palos de kendo y como que, no sé, ¿no? Después que los atacaron en el halconazo, como que según yo sí tenía mucho que ver el lugar, ¿no? Y no sé si has encontrado algo de eso solamente. Bueno, ya nada más, finalmente una pregunta también para el doctor Pedro Pablo, que se la mandan. ¿Cuándo se consolidó la población después? ¿Cuánto tiempo después se consolidó la población de Mazatlán? Y entonces ahora sí procedemos. Sí, precisamente José Luis Sierra e Ignacio Salas conocían a los halcones antes del halconazo. Entonces convivían con estos jóvenes, sabían de su existencia, sabían que estaban entrenando, no tenían muy claro que era un grupo paramilitar, ¿no? Desde luego, pero sí sabían que estaban siendo entrenados por el Estado, y es por eso que cuando ellos llegan al 10 de junio, llegan con una avanzada de grupo de autodefensa. Y por eso son estos primeros choques que se dan en la marcha, que no se dan en la del 2 de octubre, pero en la del 10 de junio sí se defienden. Sí parece un poco, pues eran con los palos con los que iban marchando se defienden, pero en realidad sí había una organización un poco más profunda el 10 de junio, que solo el arranque de me golpean, me defiendo. No, sí iban un poco entrenados, no al grado de vencer, obviamente, y no lo hicieron, pero sí sabían, y sí sabían que existían estos espacios de entrenamiento de los halcones. Y de hecho los llamaban halcones antes del 10 de junio. Sí, pues la población, el núcleo, ¿no?, poblacional de Mazatlán, yo tengo sugerido, ¿no?, es una hipótesis que se consolida, pero hasta la segunda mitad del siglo XIX, porque hasta todavía 1850 pues es muy fluctuante, ¿no? Hay estas cifras de los censos, pero como se veía en la gráfica, pues podían bajar drásticamente o aumentar de maneras irreales, ¿no? Y una coyuntura que apenas estoy abordando es la de la fiebre del oro, que genera pues mucha migración de la región hacia San Francisco, y eso va a vaciar, ¿no?, de alguna manera algunos lugares de costa. Y hasta 1855 más o menos es cuando ya me encuentro yo una cifra de ya la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, ya también una institución establecida en ese momento, que señala alrededor de 8,500 personas viviendo en Mazatlán, lo cual, o sea, afincadas, ¿no?, radicadas en Mazatlán, sin fluctuaciones, lo cual la convertiría en ese momento seguramente en una de las ciudades más pobladas de todo el norte de México, ¿no? Después, incluso por encima de Tepic, si es que lo podemos marcar dentro de esa franja occidental norteña, Mazatlán ya en ese momento estaría posicionándose como la primera o segunda ciudad más poblada del norte, por encima de la capital de Sinaloa, que era Culiacán, por encima de Durango, de todos esos sitios, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada la mesa. Una mesa que, por supuesto, digo, muy enriquecedora, muy interesante. Por ahí lo decía al principio la maestra Ana Lucía, pero me parece que las tres presentaciones hablan de estas deudas, ¿no?, tanto de un poco de la historia demográfica y sobre ciertas poblaciones, ¿no?, como Mazatlán, y por supuesto la deuda que tenemos desde la historiografía urbana, ¿no?, los historiadores,
con el urbanismo, la urbanización popular, ¿no? Y estos grupos y esta otra historia que casi siempre se deja de lado, ¿no? Y se suele ver más hacia la historia de la arquitectura y la historia de la planeación urbana, ¿no? Formal. Bueno, pues muchísimas gracias a las y los asistentes y les entrego sus constancias.